íntimas, privadas, públicas, ¿correcto? Ese es el factor que yo quiero que ustedes puedan comprender. ¿Y por qué? Porque esto se relaciona de forma directa en el contexto de las crisis de pareja. Y principalmente, ¿por qué? Porque nos van a generar un detalle muy particular que va a ser significativo cuando comencemos a analizar por qué en una situación de matrimonio vamos a ver una separación y un divorcio. Y ojo, señores, en este punto hablo solamente del matrimonio, no estoy hablando de las convivencias, porque en una convivencia no hay una separación, ¿correcto? Recuérdese que en el contexto de las convivencias tenemos las convivencias reconocidas, no reconocidas, tenemos las convivencias que no logran cumplir los requisitos formales de ley y eventualmente tenemos situaciones convivenciales que no son admisibles para el contexto de su regulación. Esto es, en caso de parejas paralelas o en situaciones, ¿qué cosa? Que no cumplen los requisitos de ley conforme al artículo 5 de la Constitución y Código Civil. Muy bien, ¿por qué entonces enfatizar esta referencia respecto de lo que estamos detallando de forma muy puntual? Porque, señores, cuando nosotros comenzamos a evaluar, solamente podemos reconocer al matrimonio una condición equivalente que es la convivencia, ¿correcto? En este punto voy a hacer la diferenciación para que se vea el motivo por el cual hay esta diferenciación, ¿correcto? No es de la nada. Mientras que el matrimonio tiene una condición de derecho público, ¿correcto? En otras palabras, esto es sobre la base de su determinación puntual. A ver un ratito. Acá está. ¿Por qué el matrimonio va a tener esa condición de especial? Porque recuerden, es institucional, es reconocida por el Estado y genera efectos erga omnes. Esto es válido para todos. En cambio, la convivencia, solo si está reconocida, genera efectos. Las convivencias que no están reguladas, lamentablemente, tienen que ejecutar un procedimiento para su reconocimiento. ¿Por qué? Porque recuerden que en el contexto de las convivencias, acá estamos analizando un aspecto privado de la pareja. En cambio, el contexto público del matrimonio es evidente. Por eso es que normalmente a la convivencia se le exige situaciones de convivencia totalmente reconocidos. Esto es, ¿qué cosa? Una convivencia superior a los 2 años, eventualmente una convivencia pública y pacífica. Y todos aquellos elementos que no cumplen estos requisitos, como las convivencias inferiores a los 2 años, como las convivencias impropias, como las convivencias de mala fe, no tienen reconocimiento. En este tipo de situaciones podemos observar, podemos detallar que se pueden registrar. Doctora Claudia. Sí, doctor, disculpe por interrumpirlo. Si desea hago mi pregunta al final. No, tranquila, pregunte. Ok.
¿Nos podría, por favor, refrescar el concepto de convivencia impropia y de convivencia de mala fe? Por supuesto. Vamos a Muchas gracias. detallar esto y lo voy a explicitar de una manera mucho más directa. ¿Les parece? A ver, señores, nosotros en el ámbito de la convivencia vamos a tener hasta tres situaciones, ¿correcto? ¿Por qué hasta tres situaciones? Porque lamentablemente en la categoría nacional y nuestra realidad social los vamos a ver de forma muy elocuente, de forma muy objetiva. Muy bien, a ver, un ratito estoy tratando de que esto se vaya a registrar. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las convivencias que nosotros vamos a establecer y detallar? En primer lugar, y la única que va a ser reconocida es la convivencia que se denomina propia, pero en realidad basta porque es implícita. ¿Qué cosa es? Cuando una pareja sin impedimentos matrimoniales convive por más de 2 años de forma pública, pacífica y bajo un concepto y en una cohabitación. Se conviven y se separan, eso no es convivencia, ¿correcto? Así estén trabajando, así estén generando alguna situación, no señores, tienen que convivir. Pero doctor, por cuestiones de trabajo, lamentablemente la convivencia exige que sea pública, pacífica y que la gente sepa que están conviviendo, ¿correcto? Esta es la más común. Pero acá ya vienen los problemas, los inconvenientes. Por eso es que acá ya le hacemos una diferenciación. ¿Por qué? Porque vamos a tener la convivencia impropia. Esta sí no tiene derechos, ¿correcto? Una pareja, una pareja, a ver, un conviviente tiene impedimentos matrimoniales, ¿correcto? Matrimonio previo, generalmente. Y la otra persona, y la otra persona no conoce de esta situación, ¿correcto? Por lo tanto, sale perjudicada. No puede garantizar sus derechos porque lamentablemente fue inducida a un error por parte de su pareja. Y a veces hay convivencia de 30 años, fallece el señor y se asume pues que de repente viene una esposa y literal va a perder todos sus derechos. ¿Correcto? Este tipo de situaciones son muy frecuentes y ocurren constantemente en nuestra realidad. Pero fíjense, eventualmente la persona, correcto, que tiene impedimento ha actuado de mala fe contra su pareja. Y es esa referencia la que se registra también en el contexto de las convivencias impropias, perdón, las convivencias de mala fe, ¿correcto? Entonces, ¿por qué va a ser significativo detallar esto? Porque, señores, en este tipo de referencias, convivencia de mala fe, ambos, am, la pareja sabe que uno o los dos tiene impedimento matrimonial, ¿correcto? Tiene impedimento matrimonial y eventualmente los dos, la pareja asume que no podrá obtener ningún derecho o ventaja en caso surjan problemas. ¿Correcto? Ambos saben que no pueden.
Les doy un ejemplo. Fíjense, Alan García antes de, antes de matarse. ¿Se acuerdan que tenía una pareja? Esa persona no sabía que su esposo tenía un impedimento matrimonial porque el divorcio nunca salió, nunca lo tramitó inclusive, pero eso entonces que registró que a la muerte la señora no tenga ningún tipo de derechos y literal lo que quedó, porque ya Alan García ya había tramitado todo su patrimonio a favor de sus hijos, la señora se quedó literalmente sin nada. ¿Correcto? En ese tipo de perspectivas, recuérdese que lo que nosotros tenemos que enfatizar principalmente está en cómo se desarrollan situaciones sobre las cuales lamentablemente muchas parejas se vinculan. ¿Correcto? Bajo ese criterio, recuérdese que como estamos hablando de crisis familiar, el contexto de violencia siempre se desarrolla de manera prolongada. ¿Correcto? Muy bien. Sobre esa base, entonces, cuando tenemos convivencias o de matrimonios, podemos tener separaciones prolongadas, podemos tener una separación de cuerpos, o sea, regulado judicialmente, podemos tener una separación de cuerpos y el registro de otra convivencia o de otra relación afectiva y la más complicada, una unión con otra persona. En este punto, mis queridos amigos, ¿se entiende? Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien, no se preocupen. Vamos a continuar. Bajo esa perspectiva, entonces, señores, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que muchas veces ocurre las situaciones de perdón, ¿correcto? La pareja puede reconciliarse, la pareja no considera que pasó un elemento negativo y eventualmente la relación subsiste, ¿correcto? Esto suele pasar y a veces mucha gente no lo cree, ¿correcto? No lo cree. Y para eso les voy a dar una referencia muy puntual. A ver, chicos, espérenme un segundo. A ver, mis amigos, ¿conocen este caso? Miren el caso. Una pareja de farándula. ¿Por qué? Porque son los casos más referenciales, pues lo que todo el mundo conoce. Vean ustedes cómo es que Carla Tarazona primero estuvo en una relación de pareja con Cristian Domínguez y sobre esa base se pelearon, se separaron, se hicieron muchos procesos judiciales. Lamentablemente esto era una cuestión muy cotidiana, muy común. Y vean ustedes cómo finalmente en los años terminaron con un hecho que podría decir que prácticamente se van a volver a casar. Entonces, no son situaciones esporádicas, no son situaciones aisladas, son referencias que nos permiten detallar una situación estructural. Bajo esas condiciones, nuestra referencia estructural nos permite, pues, detallar que estamos ante una condición y una referencia que bien nos podría permitir establecer como marco de referencia el hecho de que la pareja, a pesar de las situaciones de crisis, puede retomar la relación.
A ver, mis queridos amigos, ustedes en el contexto familiar, en el contexto de la universidad, en el contexto de lo que es cotidiano, ¿cuántas veces han visto a sus amigos que estaban en una relación de pareja y regresar y eventualmente pasar situaciones sumamente graves, como un adulterio, como una infidelidad, y luego retoman la relación como si eventualmente se hubieran superado los peores momentos? Bueno, eso es muy común, eso es muy referencial, eso nos permite establecer como premisa especial el hecho de que podemos tener este tipo de situaciones. ¿Por qué les detallo esto? Porque, señores, cuando ya existe una situación de separación, ojo, señores, ya acá tenemos una nueva referencia, ¿correcto? A lo que ya habíamos visto, a lo que ya habíamos detallado, podríamos encontrar una separación, pero viven juntos, ¿correcto? Y uno puede decir, ¿cómo van a vivir juntos? Bueno, sucede. A veces no tienen casas. A veces por cuestiones presupuestarias tienen que vivir juntos o de repente porque no tienen otra. Pueden separarse y reconciliarse, pueden generar un nuevo conflicto, pueden tener una nueva separación. Es más, las reconciliaciones se pueden dar en pleno proceso judicial, ¿correcto? Y en el divorcio, ya eventualmente podemos tener previamente una separación de cuerpos establecida judicialmente, un divorcio notarial, podemos tener un divorcio por mutuo acuerdo eh, en una conciliación judicial, un divorcio por causal o una separación de hecho prolongada. Son situaciones que normalmente se registran en el ámbito judicial peruano. ¿Y eso qué nos implica? Que muchas veces la separación de cuerpos es entendida como si no tuviera efectos legales y en realidad, recuérdese que aun cuando el juez la ha determinado, los derechos y los deberes conyugales subsisten. Y esto provoca muchas veces conflictos porque creen que ya están divorciados, y no es así, ¿correcto? Recuérdese que además en este tipo de situaciones no solamente está el ámbito personal, está también el ámbito, ¿qué cosa? Patrimonial de una pareja, cosa que a veces tiene un altísimo impacto, ¿correcto? Sobre esa base, recuérdese que además tenemos un precedente de mucha importancia que es el tercer pleno casatorio, ¿correcto? Casación 4664-2010. Muy bien. Sobre esta base, entonces, recuérdese que cuando nosotros estamos estableciendo nuestras condiciones, cuando estamos estableciendo nuestras condiciones, nos vamos a dar cuenta que muchas veces el divorcio, a pesar de que tiene mejores o mayores registros de viabilidad, tanto en la vía notarial como de repente en el ámbito judicial, las partes no asumen su verdadera condición judicial. ¿Por qué? Porque las condiciones personales muchas veces influyen más que la evaluación de derechos y de obligaciones. Por eso es que normalmente un divorcio notarial que es barato, que muchas veces inclusive está formulado para jóvenes que no llegaron a tener hijos o que no llegaron a tener patrimonio, ¿correcto? No se plantea, no se ejecuta, ¿correcto? Y esto es un problema significativo, razón por la cual normalmente los hechos que detallan la crisis en la pareja se puede extender a otros integrantes de la familia, pero
se evidencia en un contexto de violencia cuando ya hay una separación. Muy bien. Esto entonces nos permite detallar que los hechos de violencia no son pues exclusivos de las parejas. La crisis familiar se puede detallar en 3 niveles. Crisis en la pareja, conflictos entre ascendientes y descendientes y conflictos entre colaterales. Eso lo vamos a ver en su oportunidad, así que no se preocupen. ¿Correcto? Bajo ese criterio, recuérdese que inclusive los contextos de violencia se extienden, se masifican, ¿correcto? Y esto es sumamente complicado de analizar. ¿Por qué? Porque en muchos casos la alienación parental suele traer consecuencias. El conflicto se agudiza. Entonces, normalmente en este tipo de situaciones, a lo que debemos de detallar es qué cosa, que se hace necesario ponderar, desarrollar mucho mejor la temporalidad de la relación de dos personas. Consecuentemente, el matrimonio puede otorgar y generar derechos casi de manera automática, ¿correcto? Casi de manera automática. Eso viabilizaría eventualmente, ¿qué cosa? Una mejor evaluación de aquellos contextos donde tenemos familias secuenciales. ¿Cuál es la secuencial? Termina con una pareja y comienza con otra inmediatamente. Familia sucesiva, familia ensamblada, familia paralela. Este tipo de situaciones son muy comunes, sobre todo en las familias paralelas, donde vemos que hay convivencias impropias y convivencias de mala fe, ¿correcto? Bajo este criterio, inclusive a nivel normativo en algunos estados, ya se acepta el contexto del poliamor, como ocurre en Brasil, ¿correcto? Esto finalmente termina por agudizar nuestra crisis en el ámbito de la pareja y por eso es que podemos exponer que normalmente las crisis en el ámbito familiar nos permiten identificar que hay condiciones morales personales que a veces no son asumidas diligentemente, ¿correcto? Bajo este criterio, entonces, podemos de establecer que podemos tener, ¿qué cosa? Problemas personales de orden económico. Podemos tener problemas o conflictos familiares que están sujetos a la evaluación de otros intereses y derechos. Podemos ver que hay personas que desarrollan un contexto de limitación psicológica, dependencia emocional, ¿correcto? Y ahí vienen los 4 tipos de violencia que normalmente se estudian, que es la violencia física, la psicológica, la económica y la sexual, ¿correcto? Esto ocurre constantemente en las situaciones familiares. Entonces, ¿por qué va a ser importante esto? Porque, señores, todo el mundo ha relacionado separación y divorcio en un contexto muy limitado y muy negativo. ¿Cuál? Que solamente esto impacta en una pareja. Y eso es un error total, ¿correcto? Eso es un error absoluto. ¿Por qué? Porque normalmente son los hijos los que se van a ver limitados y condicionados en esta realidad. Y ese es el verdadero problema, ¿correcto? Ese es el verdadero punto de inflexión. ¿Por qué? Porque los hijos terminarán asumiendo muchísimos problemas de salud mental, como por ejemplo, en los contextos donde escogen los niños que ya crecieron y escogen malas parejas, es porque se desarrolló el síndrome del padre ausente. Y por eso es que normalmente buscan parejas tóxicas. Pero ojo, el peligroso no es esa persona. El peligro es la salud mental de quien escoge esas parejas. ¿Correcto?
Fíjese el caso de Cristian Domínguez. ¿Mm? Ahí se van a dar cuenta por qué es que tiene tantas parejas. Porque sencillamente no vivió en un contexto familiar que le pudiera garantizar un sostenimiento. Entonces, estas crisis afectan, impactan en el contexto personal, afectando la dignidad, la igualdad entre las partes, el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, la imparcialidad del debido proceso, el trámite. Literal, señores, vamos a ver que hay un contexto tan negativo que finalmente hace inviable el trámite de un proceso judicial. ¿Correcto? Y por eso es que normalmente podemos observar situaciones negativas en el ámbito procesal y probatorio. ¿Cómo así? Vean, señores, a nivel de proceso, solamente vamos a ver la intervención de los sujetos de derechos, partes procesales, ¿correcto? Y ahí hay una diferencia total, porque no todos los que son sujetos de derecho pueden ser parte procesal, porque existe lo que es la representación. Eso entonces nos permite generar como condición de evaluación que la legalidad y legitimidad para obrar no siempre se pueden desarrollar en el contexto procesal familiar. Principalmente, ¿por qué? Porque podemos darnos cuenta que la mayoría de los conflictos familiares se exponen en varios expedientes judiciales. A, un primer, a una primera demanda de alimentos se suele complementar ¿qué cosas? Solicitudes, por ejemplo, de régimen de visitas. ¿Para qué? Para que las partes puedan tener las mismas condiciones. Al final, las personas se cansan de litigar y esto provoca el síndrome de burnout porque las personas se cansaron de litigar. ¿Correcto? Hay un incumplimiento de lo que te pide el juez porque ya no quiere saber del proceso judicial. Eso se llama abandono procesal y normalmente genera estas condiciones negativas. Por lo tanto, el propio procedimiento desde la evaluación del, de la parte procesal ya tiene pues una condición negativa, registra una situación totalmente, ¿qué cosa? Negativa y por eso es que necesitamos mejorar esta perspectiva. ¿Correcto? Véase entonces, señores, que el derecho de familia tradicional no logra pues atender los contextos que ahora existen y que se registran en el ámbito procesal, en el ámbito judicial, de manera prácticamente muy seguida. Muy bien. Esto entonces nos permite decir, señores, que en el derecho de familia tradicional la ley no se cuestiona pese a ser disfuncional. Tenemos una doctrina muy sesgada. Señores, si ustedes revisan muchísimos libros de varios autores, se van a dar cuenta que parecería que estamos en 1984. Y eso les perjudica porque lamentablemente cuando egresan, ustedes ven una realidad totalmente distinta. Una realidad totalmente distinta y ahí nos damos cuenta entonces que tenemos un severísimo problema, ¿correcto? La jurisprudencia sigue manteniendo referencias tradicionales y por eso es que es conveniente establecer qué cosa, que no toda referencia es negativa. ¿Por qué? Porque en algunos casos sí se puede generar acciones positivas, sobre todo en la defensa de personas en situación de vulnerabilidad. ¿Correcto? ¿Cómo cambiamos y cómo incidimos en la reforma del Código Civil en el libro de familia? Señores, principalmente por una interpretación sistemática. Esa interpretación sistemática nos permite detallar un proceso de constitucionalización, basándonos en los tratados internacionales como el CEDAW, 1979, la Comisión de Derechos del Niño, la Convención de la Discapacidad, 2008,
o el protocolo de Belén do Pará. Y ahí es donde surge el contexto de derecho procesal de familia. ¿Por qué? Porque no siempre se puede detallar correctamente el contexto de esta separación y de este divorcio. ¿Correcto? Bajo ese criterio, mis queridos amigos, ¿alguna consultita? Mm. A ver, mis amigos, ¿alguna consultita? Todo claro, doctor. Muchas gracias. Por ahí de repente algún compañerito. Mm. Doctor, una consulta. Claro que sí. ¿Solamente estas normas internacionales han servido para llenar en una especie de integración jurídica o también han servido para aplicar algunos artículos del Código Civil? Maestro, el Código Civil es del 84 y responde principalmente a una sociedad que ya no existe actualmente. No ha habido ninguna reforma buena en el ámbito civil familiar. Lo que ha habido son reformas respecto de qué cosa? La autonomía, la capacidad, pero eso no forma parte del libro de familia, ¿correcto? Por eso es que luego ya vamos a ver apoyos y salvaguardias, que son totalmente diferentes. Pero en el contexto de las relaciones familiares, el Código Civil inclusive ni siquiera quiere saber cuándo es que una pareja se ha separado, porque no quiere promover el divorcio, ¿correcto? Y esto ustedes dirán, pero ¿por qué? Si la pareja se lleva mal, tiene inconvenientes, está registrando situaciones negativas, porque señores, estamos en un sistema muy basado en lo tradicional. Por eso es que no necesariamente todo va a tener un elemento positivo, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar tratados internacionales para poder, ojo, interpretar y de este modo en los petitorios ir reconociendo derechos. Así se han reconocido los derechos, por ejemplo, en el caso familia ensamblada, así se han reconocido derechos, por ejemplo, en el caso de los convivientes, que tienen derechos, correcto, equivalentes al matrimonio, así se han reconocido derechos en el contexto del conflicto familiar, para poder, ¿qué cosa? Superar los límites que tiene nuestra ley, ya sea por lagunas jurídicas, ya sea por antinomias. ¿Mm? Entonces, el Código Civil no ayuda mucho. Es más, como les había dicho, ya en forma presencial, señores, el Código Civil tiene inclusive algunas inconstitucionalidades. ¿Mm? Tiene inconstitucionalidades y lamentablemente nadie las puede defender porque se expondría una crítica severa, ¿no? Tenemos al hijo alimentista, tenemos el contexto de los derechos sucesorios que no suelen establecer plazos, condiciones o generar seguridad jurídica. Inclusive la Corte Suprema detalla que en caso de sucesiones, si un hermano excluyó a los demás hermanos de la sucesión intestada, no, eso no pasa nada, no hay problema. No, no se tiene por qué invalidar. Imagínense. Y como si los jueces no supieran que existe RENIEC, donde se puede saber cuántos hijos ha tenido un causante. ¿Mm? Ese es el problema de una sociedad informal que ya superó los límites que estableció la ley, porque además esa ley fue dada hace 42 años. Estamos muy desactualizados. ¿Alguna otra consultita? Ujú. ¿Alguna otra consultita, chicos? Con el mayor de los gustos.
eventualmente, chicos, si me permiten, voy a copiar la clase de ahora, correcto, y la voy a subir en el Moodle, ¿sí? Y esto sería, pues, eventualmente nuestra sesión, correcto, y ya nos veríamos, ojalá, de forma presencial, la próxima semana. Cuídense mucho, mis queridos amigos. Nos vemos la siguiente clase, ¿correcto? Cuídense mucho. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor.